La educación es el principal motor de transformación de la sociedad. Por eso es muy importante seguir avanzando en los programas y proyectos que tiene la Administración Municipal y el Consejo de Medellín para seguir dándole oportunidades a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Con concejales y expertos vamos a analizar todos estos temas para prevenir el abuso sexual, el maltrato infantil y el embarazo adolescente. Los invito a ver en De Frente este importante programa. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín que semana tras semana aborda los diversos temas que nos interesan como sociedad. El deber ser dice que la educación sexual significa desarrollar competencias en las personas, niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo. Que esa información estará basada en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de manera que se valore la diversidad de identidades y formas de vida. Pero la realidad nos habla de abusos, violencias, embarazo adolescente y una sociedad confusa con taras moralistas que la inmovilizan y por el contrario alimentan los estereotipos y la discriminación e inequidad de género. Por eso nos preguntamos hoy, ¿quién le teme a la educación sexual en Colombia? Para abordar este tema nos acompañan en el día de hoy Natalie Vélez Lopera, concejal del Centro Democrático, la doctora Daniela Maturana Agudelo, concejal de Creemos de la ciudad de Medellín, y también la doctora Victoria Eugenia Euse Bernal, médico pediatra egresada de la Universidad de Antioquia. Y saludo, por supuesto, también a Gilmar Gómez, mi compañero en el set. Gilmar, buenas noches. Buenas noches, Catherine. Está muy bonita hoy. Yo sé que de aquí va a ser su lunes cultural. Yo feliz de estar aquí con ustedes y con un saludo especial a esta mesa. Bendito yo entre todas las mujeres. Y es que el tema de hoy, ¿quién le teme a la educación sexual? Bueno, tiene mucha tela que cortar. Por eso los invito desde ya, porque en el Consejo de Medellín el poder es tuyo, es de todos. Están habilitadas las líneas para que se comuniquen con nosotros como quieran, a través del Facebook, del Instagram, de los mensajes de voz. Vamos entonces a tener un tema bien especial, porque yo me acuerdo, Catherine, cuando estábamos por allá nosotros en el colegio, en 1832 más o menos, había una cátedra que se llamaba Comportamiento y Salud, que además nos hacían comprar un libro gigante parecido a la Hebra de Baldor o a la Biblia. Sí. Y era como la guía, el vademecum de uno, de alguna manera, para iniciarse en todo el conocimiento de la sexualidad, de la reproducción. Pero los jóvenes dicen, el 80%, según una encuesta, que ni siquiera tienen esa vaga información como nos llegaba a nosotros cuando estábamos pequeños. ¿Qué piensa de eso? Ah, bueno, pero no, usted no va a pensar todavía porque no voy a pensar es el momento todavía de conectarnos con 4.0. Y Johan, es que está tan bonita hoy, Catherine, que no le iba a dar paso a Johan. Johan, buenas noches. Así es, Gilmar. Buenas noches para usted, para Caterine, para las invitadas de la noche de hoy. A los televidentes, bienvenidos también. Las redes sociales están abiertas. La primera de ellas, el WhatsApp, 301-786-9174. Allí usted nos puede enviar pequeñas notas de voz o cortos mensajes de texto referentes al tema. La educación sexual en Medellín, en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo está? ¿Usted cómo cree que está esa educación? ¿Cree que le falta un poquito más de fuerza a los niños, en los colegios, en la casa, para que se eduquen mejor sexualmente? Pues están abiertos esos canales para que usted participe. El Twitter también está abierto. En @Consejo de Medellín o @Telemedellín, las cuentas están habilitadas para que usted participe en cualquiera de los posts que están allí colgados. A propósito de Twitter, como siempre, como todos los lunes, la encuesta del día está ahí colgada para que ustedes estén pendientes y para que puedan votar. Todavía tienen alrededor de 24 minutos. Dice, ¿crees que están nuestros niños, niñas y adolescentes preparados para afrontar su sexualidad responsablemente? Las opciones: sí, con acompañamiento; no, falta educación; podrían estar mejor; no lo están ni lo estarán. Las redes están habilitadas, están muy activos las personas votando a esta hora. Tiene 20 minutos para que lo haga, y también nos puede encontrar a través de Facebook en el Consejo El Poder es Tuyo, y en YouTube, nuestro canal de YouTube, El Consejo de Medellín. Allí puede encontrar este programa y otros productos audiovisuales que el Consejo realiza para todos ustedes. Bienvenidos.
Muchísimas gracias, Johan. Y antes de darle desarrollo a este tema, con la venia de nuestros invitados y los televidentes, también queremos dedicar este espacio de hoy a la memoria de Ana Francisca Echavarría, quien es la madre de nuestro compañero y coordinador de cámaras, Fabio Velázquez. A él y a toda su familia le presentamos las condolencias por el fallecimiento de su señora madre. Muy bien, vamos a dar desarrollo a nuestro espacio de hoy. ¿Qué ocasiona el interés por este tema? Pues noticias como las siguientes nos dejan desolados. La alcaldía de Medellín actualizó la cifra de embarazos adolescentes, la cual registró un total de 4.410 casos en 2018. Esto equivaldría a que cada 24 horas 12 mujeres entre los 10 y 19 años de edad son reportadas como embarazadas. Sin embargo, según calculó la alcaldía, este número representa una reducción histórica, la más baja de los últimos 20 años, pero los datos pues son de no te lo puedo creer y nos siguen preocupando. Doctora Natalie Vélez, ¿qué podemos contarle a nuestros televidentes iniciando con usted esta ronda? Buenas noches. Bueno, un saludo muy especial, Katherine, un saludo muy especial para los televidentes que se encuentran a esta hora atentos a este programa en el canal Telemedellín. Por supuesto, un saludo muy especial a esta mesa tan nutrida, encabezada por Gilmer, por mi compañera, colega Daniela Maturana y por nuestra gran amiga, la doctora Victoria Euse, con quien tengo especial afecto y cariño por todos esos temas que hemos liderado en materia de infancia, adolescencia, niñez, adolescencia y juventud. Efectivamente, pues si bien como lo manifiestas, la cifra de embarazo adolescente ha venido disminuyendo, es la cifra más baja en los últimos 14 años, hay cifras que de verdad siguen preocupándonos como sociedad y es de ahí la importancia que surge el programa de hoy en materia de educación sexual y reproductiva, en materia de hablar con nuestros niños y niñas acerca de conocer su cuerpo, acerca de cuidarlo, acerca de contarle a los padres sobre posibles abusos sexuales, porque hay un tema bien importante y es la mayoría de los abusadores a niños y niñas no lo hacen a través de la fuerza, lo hacen a través de engaños, lo hacen a través de entrar y de persuadir a aquellos niños y niñas, y de ahí tan importante entrar dentro de la educación sexual y reproductiva, dentro del cuidado de los padres, dentro de la formación que se da desde las instituciones educativas, pues a conocer su cuerpo, a cuidarlo, a tener una autodeterminación, un autocuidado y a tomar decisiones en pro de todo el desarrollo y un proyecto de vida. Hay cifras que demuestran que el 17% de las adolescentes o jóvenes entre los 13 y los 19 años iniciaron su vida sexual antes de los 14 años, que en teoría, doctora Victoria Eugenia Euse, esto es un abuso sexual infantil. Entonces es ahí donde nosotros hemos sido insistentes en cómo se fortalecen esas pautas de comportamiento, cómo se tiene una conversación más cercana con nuestros niños y niñas y cómo las instituciones educativas este tema va más allá de tratar métodos anticonceptivos, va más allá de ser un tema tabú, sino que se convierte en un tema no solamente responsabilidad de las instituciones educativas, porque Katherine, por ley, el Código de Infancia y Adolescencia habla de los derechos sexuales y reproductivos para nuestros niños y niñas de formación. Ahora se dio hace algunos meses, en el año 2018, la actualización nacional de la política de infancia y adolescencia, que va más allá de programas y proyectos, habla de realizaciones y como una de esas realizaciones hacia nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pues es una realización que tiene que ver con conocer y tener toda esa información clara y contundente a la hora de tomar cualquier decisión. Entonces, de verdad que ese es un tema bien importante a los televidentes hoy, a los padres de familia, a los cuidadores, a esas personas que están a cargo de nuestros niños y niñas, pues hay que tratar ese tema como debe tratarse, con total tranquilidad, saberle informar a nuestros niños y niñas de la importancia, sobre todo del autocuidado, del conocimiento de su cuerpo, de tomar decisiones acertadas y si no es un tema tabú, pues en caso de que exista algún abuso sexual, pues contarlo, porque ya hay una relación más directa entre sus padres e hijos. Doctora Victoria, ¿cómo explicar 4.410 casos de embarazos en adolescentes en pleno 2018 cuando abundan las redes de información, cuando tenemos televisión, radio, toda una red funcionando con la gran cantidad de datos sumergidos muchas veces en ellos, pero sin capacidad para asimilar eso y convertirlo en información valiosa para la vida? Sí, muy buenas noches a los televidentes, buenas noches a todos mis compañeros de la mesa
mesa, muchas gracias por la invitación que me hicieron a participar en este programa. La doctora Natalie, a quien la conozco también hace mucho rato, porque ella se ha mostrado muy interesada en los temas de infancia desde hace mucho rato. Y para responder a tu pregunta, pues quiero decir algo. Cuando hablamos de educación sexual, la gente siempre se remite al aprendizaje de la anatomía. La gente piensa, exactamente, entonces aprender sobre anatomía es ubicar las partes del cuerpo, hablar sobre genitalidad, pero educar sexualmente es mostrar mi comportamiento cotidiano. Y los niños, desde el mismo momento en que nacen, empiezan a educarse sexualmente. O sea, el tocamiento, las caricias, los abrazos, los besos, las actitudes que ellos ven todos los días en su casa, en su familia, eso es educación sexual. Un niño, una niña, todos los días están viendo cómo se comportan sus padres, están viendo cómo su padre toca a su madre, cómo se le acerca, cómo le habla, cómo le dice, cómo la valora o la subvalora, cómo la trata. Y esto hace que ese niño aprenda cuál es su rol masculino, femenino. ¿Y por qué tenemos esta cantidad de casos? Pues porque el comportamiento usual de nuestra población es un comportamiento machista, es un comportamiento donde yo soy el macho que domino, que manejo y que tengo el derecho de tomarla, de poseerla, de abusarla. Y por eso inclusive son también las cifras donde si comparamos el atropello, el acoso, el abuso entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, siempre las cifras sobre las niñas sobrepasan las de niños. No es que a los niños no se les abuse, y de hecho otro tema bien importante en esto de la educación sexual es cuando los chicos, cuando los jóvenes comienzan a sentir que ellos no caben en ese cuerpo, es decir, que ellos empiezan a tener esa incomodidad sexual. Yo soy una mujer, pero siento atracción por otra mujer. Yo soy un hombre y estoy sintiendo atracción por un chico y no saben qué hacer con eso y no encuentran qué hacer con eso y no hay nadie con quien hablar. Y entonces los padres delegan esa educación. Los aprendizajes más importantes de la vida se dan con base en la emoción, es decir, en los sentimientos. A uno las cosas se le quedan grabadas en la vida cuando esas cosas le dejan en la memoria emoción y le dejan sentimientos. Doctora, pero de sigue resto, siendo un tema tabú en las familias, o los padres dejaron eso con las redes sociales como para que lo que quiera saber lo aprenda a través de las redes como le llegue. Pero ese ha sido el problema. Claro, ese es el problema. Ese ha sido la mayor dificultad, porque cuando no hay ese grado de confianza, estas son conversaciones que no pueden evadir. Yo creo que hay que, los padres, dentro de las muchas responsabilidades que tienen con sus hijos, pues esta es una responsabilidad fundamental, y es cómo hablarle de estos temas a los hijos, cómo contárselos, dejar de ser un tema tabú, porque ¿qué pasa cuando estas conversaciones no se hablan abiertamente en el núcleo familiar? Pues es ahí donde los niños, es ahí donde los adolescentes empiezan esa fase exploratoria a buscar en las redes sociales, a buscar lecciones aprendidas a través de otras, de compañeros, a través de amigos, a través de personas adultas. Es inaudito que hay cifras que demuestran que de cada 5 mujeres en embarazo, una por lo menos su pareja es una persona muy adulta. Entonces, como si no tienen esa relación con el padre, con la madre, con ese entorno protector, con esa persona cercana, pues buscan otra persona, y es ahí donde empiezan a explorar sin tener un conocimiento claro y sin tener un grado de confianza. Los vacíos que deja la familia los llenan las redes u otros elementos. Entonces, que cuando el pueden niño no se ser los siente idóneos. abusado, pues si no tiene el grado de confianza con el papá, si no tiene el grado de confianza con la mamá, pues no va a tener a quién contarle esta dificultad. Sí, eso es muy cierto. ¿Cómo puede uno esperar que mi hijo venga a contarme algo, que está siendo víctima de un abuso por parte de su padre, de su tío, de su abuelo, de su primo? Si es que con la mamá lo único que ha tenido, o con el papá lo único que ha tenido es una negación o un regaño cuando toca el tema.
cuando toca un tema relacionado con sexualidad. Sí, que se le pone la tara de lo moral, ¿cierto? Exactamente, lo moral, lo negativo, lo que, o sea, de hecho, la sexualidad tendría que ser para todas las personas algo maravilloso. O sea, claro. no solamente la sexualidad es para procrear, no solamente la sexualidad es para relacionarnos, la sexualidad es para disfrutarla, es placentera. Y todos los seres humanos debiéramos saberlo, sentirlo, vivirlo y estar absolutamente conscientes de eso. Claro, aunque a veces el placer se malinterpreta. Doctora Daniela Maturana, a propósito de este tema, la última encuesta nacional de demografía y salud cuenta que el 80% de los alumnos del país negaron haber recibido educación sexual en el último año. Y además la información les llegó tarde, cuando tenían más de 15 años, edad en la que nos decía la doctora Natalia Vélez, es pertinente muchos que le enseñen a uno. ya habían iniciado su vida sexual. Sí. Entonces, por eso lo que dice Gilmar, ¿cuál es la edad para iniciar la vida sexual? Buenas noches, Catherine, para ti, para Gilmar, para los compañeros de la mesa y para todos los televidentes. Me moría por hablar con ustedes también de este tema. Yo creo que la doctora Victoria decía algo muy importante. Esto se tiene que hablar desde los 3 años, desde los 2, de empezar a decir, está bien, enseñarle a los niños. Y hay una campaña muy bonita y es que con mi cuerpo nadie se mete, esa campaña hablando en temas del abuso, pero yo creo que lo que decía la doctora Victoria también es muy importante, es que nos enseñaron que el sexo era visto como de manera negativa y esto hay que hablarlo, y muchos de los jóvenes con los que se ha trabajado en la mesa de prevención del embarazo adolescente, ellos dicen, nosotros tenemos que hablar esto sin tapujos, sin tabús. Algo que a mí me parecía muy importante, Catherine, y es que una reflexión que hemos hecho en el Consejo de Medellín, y acá hago un mea culpa porque fue un poco tarde, porque no lo vimos antes, es que si bien hemos tenido una reducción del 39% comparado con el año 2015 en la tasa de embarazos adolescentes, hoy tenemos 4.410, sigue siendo una cifra muy alarmante, absurda, escandalosa, y a mí lo que me preocupa es que ese es un número de partos atendidos por la Secretaría de Salud. O sea, que sin embargo, no sabemos qué pasó con esa niña después. Si tiene una niña de 15 años, y ahora lo estaba hablando con una comunidad de Villaniza, si su niña tiene 15 años, 14 años, tiene el bebé durante 9 meses, 7, 8 de gestación, inmediatamente tiene el bebé, ¿qué pasa con esa niña? Es muy probable que deje de ir al colegio. Entonces nosotros veíamos ese análisis cuando teníamos la comisión, tenemos una comisión accidental en el Consejo de Medellín, y por ejemplo, en el 2016 tuvimos 5.777 embarazos adolescentes, y según el Ministerio de Educación Nacional, en el 2016 desertaron 223 mujeres, estudiantes, niñas, por la causa del embarazo adolescente. Entonces ahí es cuando tenemos que ver cómo podemos migrar a un modelo integral. Listo, Alcaldía de Medellín, tenemos partos atendidos, pero ¿qué pasa con esa niña después? Pero las niñas además, no van por el bullying, no van porque... No van porque tienen que cuidar al bebé, amamentarlo, tienen que... Hay una estigmatización. Entonces ahí hay un reto muy grande, es evitar el embarazo subsecuente, porque está comprobado que una menor de 17 años que tenga un hijo antes de los 17 años, ¿cierto? 18, en un 80% hay una probabilidad de tener un segundo embarazo en menos de 2 años. Por eso hemos tenido casos de niñas de 26 años, de jóvenes con 4 o 5 hijos, abuelas de 40 años, con muchos nietos. Entonces eso se ha perpetuado, es lo que decía también la doctora Victoria, y es que es el ejemplo que siguen de la mamá, de la abuela, y algo que se ha comprobado de las cifras que sacó la Alcaldía de Medellín es que los principales casos están en las comunas 1, 2, 3 y 4. De cada 10 embarazos a temprana edad que tenemos en Medellín, 4 suceden en esta zona, la zona 1 de la ciudad. Entonces ahí hay que hacer una reflexión, como lo dice el alcalde, allá llevamos inversión, invertimos, pero ¿qué pasa? Que a dónde no estamos llegando. Yo creo que algo muy importante que también decían, para no solo centrarlo en el tema del abuso, sino también que veamos la responsabilidad del hombre acá, es que también tenemos que saber los jóvenes que quedan en embarazo, porque en estas comunas vemos también jóvenes de 16, 17 años que dejan en embarazo a sus novias de 14, 15, y lo que pasa es que terminan estando en los grupos delincuenciales porque necesitan plata para poder mantener esos niños. Yo creo que ese modelo también que alguna vez hablábamos de la mujer en el territorio, en estas comunas y estos barrios populares, del hombre, y cuál es esa figura, esa representación
alimentación, esto también hace parte del cambiar los imaginarios que tenemos en la ciudad. Y sobre ese tema de roles, muchas veces nos imaginamos que la adolescente embarazada fue un accidente y en ocasiones son decisiones que toman porque consideran que su rol es ser mamá. Y otra cosa que nos preocupa muchísimo es que son multiplicadoras de la línea de miseria porque no logran construir un proyecto de vida. A propósito de este tema, tenemos invitada a la doctora Alejandra Quintero Rendón, psicóloga y educadora sexual, también presentadora del Diván Rojo, Sexo a lo Bien y Sexo sin Censura. Estuvo en Telemedellín y ahora vive en Bogotá, donde labora en este campo. Allí la consultamos de manera virtual sobre ese tema que consideramos especial. ¿Qué lenguaje se debe usar en los casos de educación sexual, su uso y claridad que están determinando? Muy buenas noches. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación a hablar sobre estos temas de educación sexual. Y uno de los grandes temores es que creemos que somos incapaces, que no tenemos la competencia para hablar acerca de estos temas con nuestros hijos y entonces preferimos dejarle esto de pronto a la escuela. Pero la escuela también resulta que este tema, pese a que está estipulado dentro del Ministerio de Educación, pues a veces también los padres no cuentan con el apoyo de los padres internamente dentro de los hogares de los niños y de las niñas, y a veces la educación sexual se fractura y pasa lo que actualmente pasa, que la educación sexual les están brindando son las telenovelas, el reggaetón, nuestra cultura y la publicidad. Desgraciadamente la educación sexual siempre se da. Ahora, actualmente a nuestros hijos los educa es el reggaetón. Desafortunadamente vemos hasta videos donde hay niños y niñas bailando al ritmo del reggaetón en movimientos bastante sexualizados y en donde están cantando permanentemente mensajes donde pues la sexualidad, no están aprendiendo lo mejor de nuestra sexualidad. La mejor edad para hablarle a nuestros hijos es en cualquier momento. Ojalá pudiéramos hacerlo desde el momento del embarazo, con las expresiones afectivas que tenemos hacia ellos, hacerles sentir que son deseados. Posteriormente, a medida que van creciendo, el ejemplo es lo que más les enseña, la forma como nos relacionamos con nuestros esposos, con nuestras personas alrededor. Si en nuestra casa reina el amor y no la violencia, les estamos empezando a enseñar también relaciones de género que no estén enmarcadas desde la violencia. Y posteriormente en la adolescencia pues también tenemos un escenario fabuloso, pero la forma de poderles hablar a nuestros adolescentes es a partir de lo que hemos construido en la infancia. Si en la infancia logramos hablar con ellos de sexualidad y nos ganamos su confianza, cuando lleguen a la adolescencia pues van a ser esos hijos adolescentes que nos van a poder comentar sus inquietudes o sus experiencias, y nosotros como padres o madres pues poder ser un gran alivio, ser ese refugio en donde pueden encontrar algunas de sus preguntas o al menos encontrar ese consuelo para poder tener una persona de confianza con quien hablar de estos temas. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en De Frente con este valiosísimo tema que además esperamos toque la conciencia, la sensibilidad y nos abra la mente a los medellinenses en materia de educación sexual y reproductiva. Catherine, yo retomo algo que decía la doctora y es lo que dijo el actor Sebastián Martínez, el esposo de Katy Sáenz, que hemos llegado a una pornografía auditiva, porque es que a veces la música es tan fácil y uno ve esas niñas tan lindas, tan sensuales, y estos hombres que las abordan en estos videos de excentricidades, de la piscina, de la rumba, donde... Del dinero. Sí, del dinero, de la posesión. Entonces, yo creo que es importante también revisar eso. ¿Qué piensa la mesa? Sí, eso sin lugar a dudas es fundamental. Desafortunadamente, lo decía la mesa y la doctora Victoria, eso es un tema también cultural que independientemente de lo que el exterior le presente al niño, pues nosotros lo hemos manifestado, es qué tan claro está nuestra forma de actuar, qué tan claro está nuestra determinación por el respeto a nuestro cuerpo, por decir no en qué momento, por decir sí en qué instantes. Entonces, por supuesto, es inaudito como algunas letras de algunos géneros musicales, no solamente el reggaetón, hay otros géneros musicales también que tienen este tipo de dificultades, pero yo creo que es cómo nosotros seguir hablando de ese fortalecimiento desde el hogar y ese fortalecimiento de la familia. Según la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología,
la gran cantidad o un alto porcentaje mejor de maternidad o de embarazos en adolescentes o embarazos a temprana edad es a causa de una familia disfuncional y cómo estos casos presentan luego barreras enormes en materia educativa y en materia laboral. Entonces, ¿qué tan importante otra vez es esa articulación familiar, ese fortalecimiento, esa formación, esa generación de confianza al interior del hogar que tiene que seguirse presentando? Lo decía ahora nuestra experta, la doctora Alejandra Quintero, quien hablaba desde Bogotá, pues cómo la mayoría de los padres han dejado esto a responsabilidad de las instituciones educativas. No, yo dejo que al niño o a la niña le hablen de esto en el colegio, mejor que le cuenten los que saben. De ahí tan importante que también sea una responsabilidad compartida. Y lo último que quería manifestar con respecto a esto es cómo la mayor cantidad o un alto porcentaje de embarazos se da entre los 15 y los 19 años. Claro, a los 15 años, donde es esa etapa exploratoria, donde ya se está hablando de un proyecto de vida y también la educación sexual y reproductiva tiene que pasar por generar proyectos de vida. ¿Qué quiere la niña? ¿Qué quiere el adolescente? ¿Quiere capacitarse? ¿Quiere crear una familia? ¿Quiere crear espacios de futuro en realidad? ¿O simplemente están en ese momento exploratorio porque nuevamente no tienen en el hogar, no tienen dentro de esa educación sexual y reproductiva lo suficiente o la información suficiente para poder actuar frente a un tipo de situación? Yo creo, Catherine y Jill, algo que es muy importante y es que también yo siento que hay padres que no les enseñaron cómo hablar de eso. Entonces también nosotros les decimos, hablen con los hijos, pero ellos dicen, pucha, ¿cómo? Pero los de uno se ponían rojos. Es difícil. Mi mamá se ponía roja y me decía, Daniela, yo no quiero que me venga con un hijo. Si usted viene acá con un hijo, usted lo cuida. Y ella siempre me decía era eso, pero nunca se sentó conmigo a hablar del tema. Entonces yo creo que las escuelas de padres sí son muy importantes. Nosotros les decimos, no lo deje al colegio, pero venga usted como colegio, forme también a la familia, forme al padre, y no solo al padre y a la madre, porque tenemos familias en Medellín que es la abuela, que es el tío, que es el abuelo, todo tipo de familias, porque siempre creemos que todas las familias de Medellín son papá, mamá e hijos, y no necesariamente. Entonces yo creo que ahí también es una reflexión, y también los jóvenes cuando iban a la mesa de embarazo PREA decían, es que queremos que no solo nos enseñen a nosotros, queremos que les enseñen a nuestros papás también. Y creo que es un mensaje muy importante, porque la mamá también castiga, muchachito, ¿usted para dónde va? Pero si sabe que la niña tiene 17 años, que tiene un novio y que probablemente quieren disfrutar de la sexualidad de manera placentera, pero no quieren tener hijos, venga, sentémonos y preparémonos, vamos a Profamilia, conozcamos los métodos anticonceptivos, disfrútelo, vívalo con responsabilidad. Lo que estás diciendo es súper importante, porque es que muchos papás piensan que por el solo hecho de decirle a los hijos, al chico y a la chica, decirles, no tengas relaciones sexuales, no hagas eso, no te embaraces, por solamente decirlo piensan que no va a suceder. Sí. Es que no, es que la sexualidad va a suceder, es que ellos lo van a hacer. Lo van a hacer. La doctora, que dejaban eso a las telenovelas, a los medios de comunicación. Exacto, se deja que vaya cursando, que vaya pasando, y cuando ya sucede, entonces viene el grito en el cielo, viene la echada de la niña de la casa, viene la que se escapa, la que se va, la que no cuenta, en fin, y que a última hora no hizo ni siquiera el control prenatal, llegó ya embarazada en expulsivo. O sea, me tocó recibir más de una vez en mi época del Pablo Tobón, niñas que llegaban en trabajo de parto con un embarazo a término y los padres no sabían. Y ella vivió todo el embarazo en su casa. Y lo escondió, y lo escondió y se fajó e hizo muchas cosas terribles. Terribles porque es que la compresión sobre el feto. Y lo más triste de todo es saber la cifra. No hay nada más duro para un niño que llegar a este mundo sin ser deseado. 49% de los embarazos en Colombia son embarazos no deseados. Durísimo. La mitad. Y nace un niño triste. Y eso los que reconocen, pues, que no son deseados. Pues, muchos nacen, la mayoría nacen, y no quiero decir que las mamás no se vinculen, y a ellas se trabaja con ellas, y el control prenatal, y después... Pero igual es una responsabilidad enorme. Tremenda, se frustró su vida educativa, todos los proyectos laboral que tenía, tiene que reorganizarse ella y la familia.
¿Y cuántos de esos embarazos el papá ni se entera, ni siquiera se entera que lo engendró? Claro. Catherine, usted a sus hijas les hablaba, cuando les hablaba de sexo, no fue fácil. El lenguaje. Claro, pero decía la florecita, la mariposita, el polen. No, yo fui a buscar ayudas, de verdad que sí, lo que decía la doctora Daniela, incluso siendo, digamos, una mujer que pertenezco a una era un poquito más moderna y con alguna formación académica superior incluso a la de mi familia original, fue difícil. Entonces era buscar a la psicóloga, ayúdeme a orientar con qué tipo de videos, con qué información, con qué libros, con qué me nutro. Pero a propósito de esto, ¿qué les parece si volvemos a Bogotá con la doctora Alejandra Quintero Rendón para que nos hable un poquito acerca precisamente de esa pregunta que usted me hace, Gilmar, sobre, doctora Alejandra, el uso del lenguaje, la edad a la que debemos también empezar a hablarle a nuestros hijos acerca de educación sexual? Adelante. Otra de las inquietudes que a veces tienen los padres y las madres es que no saben cómo enseñarle a sus hijos y a sus hijas las partes de su cuerpo. Pues normalmente lo que recurren es a eufemismos, como decirle a la vulva florecita o al pene pajarito, y la cual, digamos, no es el uso adecuado ni es lo que deberíamos enseñarles a nuestros hijos acerca de nuestro cuerpo. ¿Cómo le debemos enseñar a nuestros hijos cómo denominar a sus órganos sexuales o sus genitales? Con el nombre correcto. Se le llama vulva a los labios externos de la mujer y se le llama pene pues a todo el aparato reproductivo masculino externo. Entonces hay que hablarle las cosas como son, de la misma forma como les enseñamos en canciones infantiles, ojos, cabeza, nariz y pies, y todos aplaudimos a la vez. De esa misma forma y con los mismos términos, sin ningún sonrojamiento ni vergüenza, explicarles cómo se llaman las partes de su cuerpo, absolutamente todos, y enseñarles, antes que tenerle fastidio, repudio o como cierta vergüenza, como si eso no se pudiera hablar y cada vez que nos preguntan nos sonrojamos, pues enseñarles que son partes del cuerpo que también son bellas, que nuestro cuerpo es hermoso y que estas partes del cuerpo las debemos cuidar, incluso lavar bien. Entonces, hablemosle como son a nuestros hijos. Es la mejor manera que tenemos para prevenir en ellos abusos sexuales. Cuando nuestros hijos aprenden a conocer y a denominar sus órganos sexuales y les empezamos a hablar desde niños que su cuerpo es de ellos, que nadie tiene derecho a tocárselos, a manoseárselos, a tomarles fotografías al respecto, lo que estamos haciendo realmente es una prevención del abuso sexual. Entonces, no expongamos a nuestros hijos a este tipo de cosas, démosles las herramientas educativas desde el lenguaje, empezando por el lenguaje, para prevenir que con nuestros hijos pasen este tipo de atrocidades. Doctora Alejandra, muchísimas gracias. Pues las cosas como son, o sea, no cambiar el nombre. Qué mal vicio el que tenemos, andarle cambiando el nombre a las partes íntimas del cuerpo. Las mamás del pene y la cosita, pero eso es muy importante. Yo creo que debemos dejar como el temor y decir las cosas como son, para que tengamos unos niños mucho más conscientes de los órganos. Algo que decía también la doctora que no quiero que pasemos por alto, y es que cuando nosotros hicimos el diplomado de equidad de género de la alcaldía de Medellín, de lo primero que nos enseñaban era la construcción del género, y todos tenemos un sexo biológico, ¿cierto? Entonces somos pues macho o hembra, pero ese sexo biológico no se desarrolla hasta las 8 o 7 semanas de gestación, es decir, todos nacemos iguales, y ya lo que es la identidad y la orientación sexual, porque yo creo que también en esa fase de exploración de los jóvenes, de saber, venga, ¿será que me gustan las mujeres? ¿Será que me gustan los hombres? Es muy importante también hablar, y creo que hoy en día en nuestra sociedad, que es un poco conservadora, muy machista, nos da susto que el hijo sea gay, que la hija sea lesbiana, que sea transgénero. Incluso acá hemos hablado de jóvenes que están en los colegios, y que para mí eso es algo muy importante, y es no dejarle todo a la familia, pero hemos tenido casos de jóvenes que son trans, ¿cierto? Hombres que están en transición a ser mujer, entonces son mujeres trans, perdón, y que llegan al colegio y se ponen el uniforme.
de vestido. Entonces el rector le dice, ¿usted por qué llegó acá? Y el papá está furioso porque usted vino a la casa. Y yo una vez le dije al rector, usted se debería sentir más tranquilo, que este niño tiene más confianza de expresar su identidad en el colegio que en su propia casa, porque en su casa ya le cerraron una puerta, no se la cierra usted 2 veces. Por eso Entonces, terminan estas comunidades siempre, en algunos casos, muy aisladas, en algunos sitios por el maltrato social. Doctora Victoria, la educación sexual es adultocéntrica, está centrada en la genitalidad, deja de lado aspectos de la sexualidad que pasan por las distintas necesidades según las etapas vitales de niños y jóvenes. Hablemos de esa educación adultocéntrica que tenemos y que además pues raya en todo eso que estamos comentando. Siempre que se menciona la palabra adultocéntrica tengo que hacerle el honor a mi profesor Álvaro Posada, que ha sido un estudioso de ese adultocentrismo que nuestra sociedad se ha empeñado en cercar a los niños con nuestras necesidades de adultos, sí, desconociendo por completo lo que el niño necesita, lo que el adolescente necesita, lo que la niña vive cotidianamente. Entonces no nos centramos en lo que, y siempre estamos menospreciando, siempre estamos dándole menor valor a lo que el niño o la niña está sintiendo. Cuando un niño o una niña están viviendo una situación dolorosa por la pérdida de un noviazgo, porque tuvieron un problema escolar, porque tuvieron cualquier situación que les generara angustia, depresión, los adultos siempre tendemos, no pare bolas a eso, deje de llorar por ese hombre, usted no vale la pena que, o sea, y es un menosprecio eso total. Se le va a pasar, eso pasa, usted no sabe lo que es la vida, usted no sabe lo que entonces, falta por sufrir. lo que falta por sufrir, lo que falta. Hombres es lo que hay en este Y programa. exactamente ese tipo de cosas es fatal para los chicos, porque entonces nunca van a volver a contar, nunca van a volver a decirte lo que están viviendo, lo que están sintiendo, lo que les duele, lo que los motiva, lo que los angustia. Entonces, no, pues es que para mis papás lo que me pase no importa, lo que me pase para ellos es lo mínimo. Entonces, es muy importante y no se trata, o sea, no se trata tampoco de magnificarles, sino de darle la importancia en la justa medida que para ese niño o esa niña se acopla a su necesidad. Catherine, yo quería contar algo súper pequeño y es un ejemplo de este tema, y es no solo esto por prevenir embarazos a temprana edad, sino ver la salud de manera integral. Cuando yo estaba chiquita, yo le decía a mi mamá, que muy chiquita, 4 años, que a mí me daba algo cuando yo veía a 2 personas besándose. Mi mamá me llevó y tenía una enfermedad que se llamaba pubertad precoz. Si no me la hubieran detenido a tiempo, probablemente hubiera tenido que tener un montón de enfermedades. Yo duré 7, 8 años en un tratamiento especial donde me traían una vacuna de un endocrino de Estados Unidos, donde primero tenía que hacer una inyección todos los días desde chiquitica, porque me hubiera venido a los 4 años. Si yo no le hubiera dicho a mi mamá lo que estaba sintiendo, y mi mamá se asustó y se paniqueó, una niña de 4 años, porque está hablando de eso, cuando empezó a verme los senos estaban creciendo. Entonces, si no me hubiera atendido a tiempo y si yo no le hubiera expresado a mi mamá con confianza ese caso mío en ese tema de salud sexual, probablemente después vi un caso en un canal de televisión de una niña que nunca le descubrieron a tiempo esa enfermedad que se llama pubertad precoz, y eso le empieza a consumir los huesos, ya no pueden caminar, es una enfermedad que llega a unos extremos súper delicados. Importantísimo escuchar también como padres. Gilmer, qué pena ahí. Tranquila. Hay un tema bien importante de un estudio que estuvimos analizando de la Universidad de Carolina del Norte, y es cómo pues el tema en cuestión, la educación sexual y reproductiva que se le brinde al niño o a la niña, pues disminuye las enfermedades o las cifras de enfermedades de transmisión sexual y aplaza el inicio de la vida sexual activa del niño o del adolescente. Entonces, de ahí que tan importante, porque el temor nuevamente de los padres es, yo no le voy a hablar de este tema a mi hijo, a mi hija o a esa persona que tengo a cargo, porque me da miedo abrirle
abrirle los ojos para que vaya y se adelante al comportamiento real de la vida. Siempre el miedo, hay falta de información, es un tema tabú, pero cómo dentro de este mismo estudio se manifiesta que el 97% de estos adolescentes, de estas jóvenes, de estas niñas, manifestaban que no tenían una comunicación directa o una comunicación efectiva con sus padres o personas cercanas. Entonces, ¿qué tan importante, una vez más, yo a veces suelo ser repetitiva en el tema del abuso, la Victoria lo sabe que de verdad es un tema bien preocupante, y es, una vez más, pues si el niño entiende la capacidad, si el niño entiende la importancia de conocer su cuerpo, de respetarlo y de hacerlo cuidar, pues el niño sabrá cómo manifestarse frente a cualquier situación de abuso. Por lo menos es que lo que, perdona que te interrumpa, es que vuelvo y digo, no por no saberlo no va a suceder. Que no le contemos, que no le digamos, que no lo sepa, que no le pongamos la planificación familiar a disposición. Yo en mi familia, o sea, con mis hijos desde muy temprano, y lo dije, o sea, es preferible que esté enterada, que sepa todo, enterada y enterado, que sepan todo lo que hay al respecto. Lo más importante aquí es la autoestima. Claro, es decir, la les voy autoestima. A pedir un minuto porque tenemos, Gilma, ya contacto con redes sociales, y también tenemos pausa para comerciales. Todo está junto y nos vamos con Johan en Conectados 4.0. Sí, Gilma, nos llegan los mensajes de los televidentes. Quisiéramos leerlos todos, sus participaciones, sus preguntas, sus inquietudes, pero es televisión y el tiempo se nos va rápidamente. Vamos con un mensaje de los televidentes. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez Ángel y mi pregunta es la siguiente. Si hoy día la legislación es tan dura con los abusadores de niños, niñas y adolescentes, ¿por qué le permiten un comportamiento especial en ese sentido a los miembros de las comunidades indígenas? ¿Acaso ellos no los cobijan ni la Constitución ni la ley? Lo digo porque en las comunidades indígenas las niñas son embarazadas por adultos desde los 10 y 11 años y hasta antes. Interesante comentario de nuestros televidentes. Vamos a escuchar también un audio que nos mandan a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver, él habla sobre el currículum. Ahí está. Una gran y feliz noche para las personas invitadas. Mi pregunta básicamente es, ¿creen ustedes que esa innovación curricular se debe dar lo más pronto posible para que le demos freno al tema que estamos tratando esta noche, tanto en los colegios como privados como públicos? Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos en instantes. Los resultados finales de la encuesta colgada en @ConsejoMedellín. Estás viendo De Frente. Y retornamos a De Frente. Estamos hablando sobre educación sexual y el por qué no hay que tenerle miedo a estos temas tan importantes para nuestros niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. Y para eso están los canales abiertos de los televidentes y la encuesta que colgamos hace unos minutos en @Consejo de Medellín. Los resultados finales, la gente opinó. ¿Crees que están nuestros niños, niñas y adolescentes preparados para afrontar su sexualidad responsablemente? Y así respondieron 13% sí, con acompañamiento, 62% no, falta educación, el 17% dijo que podrían estar mejor y el 8% dice que no lo están ni lo estarán, con 53 votos en total. Nuestros televidentes se manifestaron a través de nuestras redes sociales. Caterina. Muchísimas gracias, Johan. Y bueno, pues les quiero contar que las redes también tienen otra opción. Para el caso de Instagram hay una cuenta que se llama Eloísa, mi mejor amiga. Es una niña de 3 años que desde su postura y lenguaje pretende proteger e influenciar a otras niñas, mujeres y madres sobre lo que puede ser un modelo de formación directa sobre la sexualidad con orientación de género. Es una experiencia piloto real de la doctora Alejandra Quintero y su hija Eloísa, que les presentamos a continuación. Doctora Alejandra. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de la estrategia de educación sexual infantil que he creado con mi hija y con mi esposo, que se llama Eloísa, tu mejor amiga.
Ella es mi hija Eloísa de 3 años, que le está hablando permanentemente a los niños y a las niñas y también a los padres y las madres acerca de la educación sexual infantil en el marco de los derechos y también acerca de la conciencia ambiental. Toda esta estrategia está soportada desde los principios de participación infantil. Eloísa, cuéntanos un poquitico de qué es lo que le hablas a las niñas y a las niñas en tus redes sociales. Bueno, les voy a decir 2 cosas. 1, no gasten agua, porque sus papás pudieron trabajar con todo su dinero para poder que se bañen y con todo el agua para que se quiten el champú y todo. 2, para que no les tomen fotos desnudos, porque ninguna de sus tías, ninguno de sus tíos, ninguno de sus abuelitos, ninguno de sus papás, ninguno de sus hermanos, ninguno de sus hermanitas, ninguno de sus papás. Porque si ustedes se toman haciendo eso, entonces les va a pasar algo malo. ¿Y qué es lo que deben entonces hacer los niños y las niñas cuando les toman este tipo de fotos desnudos? Puede llamar a la policía o a los papás. Y las mamás. ¿Y a qué teléfono llaman a la policía? A los dos. Perfecto, entonces ya saben niños y niñas que la idea entonces es mientras más podemos conocer nosotros de educación sexual y de nuestro cuerpo, podemos prevenir el abuso sexual. Muchísimas gracias a Eloísa y por supuesto a su mamá en esta cuenta donde además no solamente se habla de salud sexual o educación sexual, sino también se habla de medio ambiente. Pues Johan, lo invitamos a que usted también nos presente algunos ejemplos de cómo se educa desde las redes o cómo también se transmite información valiosa y además también una información que digamos cuenta con una orientación idónea para nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro, Catherine, y para que tengamos una experiencia más profunda sobre esta cuenta, pues estos son algunos de los materiales audiovisuales que pueden encontrar en ella. Hola, Eloísa, cuéntame, cuando te digan las personas que no, las niñas tienen que ser delicadas, ¿tú qué les vas a decir? Yo no soy delicada, yo soy una niña que yo quiero ser como quiera. Además de este video, pues también pueden encontrar otras sesiones, otro tipo de material que está vinculado también a una cuenta que se llama El Diván Rojo, que es propiedad también de la doctora Alejandra Quintero. Miramos más materiales de estos. Negras. ¿Y qué tal si vemos otro más para que tengamos un panorama más amplio de esta cuenta, para que ustedes la busquen? Recuerden, está en Instagram, vinculada también al Diván Rojo, o también la pueden encontrar en Google, logueando Eloísa, tu mejor amiga. Miremos más. ¿Dónde estaríamos si nos hubieran enseñado desde pequeños? Pero Eloísa cuenta con una mamá profesional y la doctora también a sus hijos por el conocimiento que tienen. Pero ¿cómo así que los hombres no podíamos tocar las muñecas y las niñas no podían tocar los carros? Y aquí vemos esta niña cómo se divierte igual y dice, no soy una niña delicada, soy una niña... Rompiendo el tema de roles, ¿no? Sí. Claro. De roles exclusivos, las niñas se visten de rosado, las niñas son delicadas. Hemos hablado de los estereotipos de género, Sí. ¿cierto? Que ha sido una construcción social donde, como tú decías, niños, hombres, el género masculino, carros, fútbol, béisbol, colores azules, y el género femenino, mujeres, Barbie, cocina, cuidado. Yo hoy estaba haciendo un ejemplo y yo les dije,
En mi familia se equivocaron, le dieron haber dado la cocina a mi hermanito para jugar porque es un chef increíble y mira que él es el que cocina. Y el fútbol a mí, mentiras que Daniel juega muy bien fútbol, pero también a mí no me dejaban hablar de fútbol hasta que una vez yo me rebelé contra mis hermanas y mi papá. Yo les dije, venga, yo voy a opinar con ustedes también. Esa fue mi primera conquista feminista, por decirlo así, porque Daniela juegue con las muñecas mientras todos estamos hablando de fútbol. Y ahora la doctora lo decía, somos una sociedad tan machista que hay que empezar a hacer esa transformación cultural, entender que esto son responsabilidades de hombres y de mujeres, que no tenemos que estar cumpliendo unos roles, que la mujer no está hecha para lo que decías tú también, Catherine, ahora es que la mujer, su futuro cuando crezca ser mamá, ¿quién dijo? O sea, las que quieran serlo, bienvenido, a mí me encantaría algún futuro cercano, pero las que no, está bien, o sea, no todas no tiene que ser una obligación, es una opción. Del proyecto de vida. Exacto. Yo le quiero preguntar a la doctora Victoria, porque nos llega por redes una pregunta, y es, ¿qué opina usted de los padres que le dan besos en la boca a los niños? Incluso porque le sienten mucha ternura, mucho amor, no hablemos de abuso, pero ¿qué mensaje se envía? Y si esta práctica es normal o debe darse. Yo pienso que, y no solamente yo, otros expertos, otras personas pues que piensan que los confunden a sus hijos, porque y de pronto les voy a ampliar esto con un caso, con un ejemplo. Alguna vez tuve el caso de un padre, un papá, que se separó de su esposa cuando la niña tenía 3 años, tenían una niña. Siempre fueron una pareja muy amigable y tenían custodia compartida, la niña siempre estuvo con ambos. Cuando la niña comenzó a llegar cerca a la adolescencia, estando alguna vez con su papá en cine, por alguna razón el papá sintió algo, se sintió atraído por esta preadolescente tan bonita y la besó en la boca estando con ella en ese programa que hacían cada 8 días prácticamente. Ella probablemente antes lo había vivido, probablemente antes se los había dado, pero esa niña era ya una preadolescente y se paró despavorida, salió despavorida y ella se sintió violada. Claro. Entonces, ella se sintió violada. Entonces, quien es un papá, quien es una mamá y está haciendo este tipo de caricias, este tipo que están relacionadas con el placer sexual, la boca, los genitales, están reservados para otra persona, no son para los papás. Ni para los hijos. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa porque tenemos un corte institucional obligatorio y ya regresamos con ustedes aquí en De Frente. Bueno, vamos a retornar. Doctora Natalie Vélez, a propósito, sí, fue muy rápido. Muy bueno. Daniela estaba aquí hablando y se nos fue súper rápido, no nos dimos cuenta. Como no queremos hacer ni comerciales, nos ayudaron desde el máster. Doctora Natalie, usted está trabajando a propósito del tema de redes sociales, una nueva iniciativa, compártasela en este momento también a los televidentes que nos acompañan. Sí, Catherine, antes de hablar de este tema de redes sociales, 2 sentimientos encontrados. Lo primero, pues ver a Eloísa en ese rol también de llegarle a nuestros niños y niñas desde su formación y desde su conocimiento de niños, desde su inocencia. Inclusive es bien bonito encontrar niñas como Eloísa con esa capacidad de llegarle, con esa capacidad de hablar de cualquier tema. Habla de medio ambiente, habla de estereotipos, habla del tema de educación sexual y reproductiva. ¿Cómo dice dentro del tema de pornografía infantil? Hombre, a los niños y a las niñas no se
dejen tomar fotos absolutamente de nadie desnudas y si pasan, denuncien. ¿Qué tan importante es eso? Y decir al 123, llamen o cuéntenle a sus padres. Que muchas veces hay una gran, ahí vuelve y juega, como no está esa confianza y ese espacio propicio para que los niños cuenten lo que les está pasando, pues es de verdad ese temor a contar lo que sucede o a contar cualquier forma de abuso. Es que el abuso no solamente un tema, de la doctora Victoria hemos tenido varias conversaciones, un tema de penetraciones, también de tocamientos, el tema de pornografía infantil, temas de videos, por eso es tan importante que los niños sientan esa confianza. Y lo segundo, de verdad, inaudito ese caso, doctora Victoria, que nos cuentas, es increíble, pero es real. Es increíble, pero real, cuántas familias, cuántos padres acceden de esta forma a sus hijas. Este caso, pues la niña salió despavorida, pero ¿cuál es el otro caso? Donde la niña siente temor, donde la niña se queda callada, donde la niña, por todo un proceso, durante toda su vida, se siente atraída. Desafortunadamente, eso no puede pasar. No. Y es ahí donde tenemos que ser insistentes en esas pautas, desde la crianza, en esos procesos formativos, y también como, y ahí es que son muchos temas, pero ahí una de las preguntas que hacía el televidente de esos temas, pues nosotros hemos sido enfáticos en cómo fortalecer y endurecer las penas contra cualquier forma de abuso sexual infantil o contra cualquier delito sexual. Y por último, el tema de redes sociales. En nuestro inicio, en alguna parte del programa de nuestras intervenciones, qué tan importante es no dejarle estos temas a las redes sociales, esos temas al internet o estos temas a personas externas. De ahí tan importante la Comisión Accidental que venimos liderando desde el Consejo de la Ciudad de Medellín en uso del internet y uso de redes sociales. Es una herramienta tecnológica que debe tener un uso responsable, que debe tener un uso acompañado de los padres de familia desde el tema educativo, desde el tema formativo, desde el tema de desarrollo de habilidades, pero cómo se vienen implementando estrategias para que los padres de familia sepan qué pueden hacer los niños a través de internet, qué pueden hacer los niños a través del celular, qué pueden hacer los niños a través de una pantalla, de un computador. De ahí tan importante, doctora Victoria, aprovecho la inquietud que nos hacía Catherine, y es cómo lanzaremos dentro de poco un programa, el programa que se llamará, y va a ser público, el programa que se llama Para los Padres de Familia por la Niñez Todo, y es que le diremos a los padres, la doctora Victoria es una de las invitadas de honor, por así decirlo, como experta, para ir identificando esas dificultades que los padres determinan. Ejemplo, si esta semana me pasó con alguna persona cercana, donde la niña no quería ir a la institución educativa y lloraba y lloraba y lloraba, pues para mí es un tema apasionante que lo vivimos todos los días. Pues eso para mí es una señal de alerta. Cuando los padres le dicen imposible, tiene que ir a la institución educativa, tiene que ir al colegio, que es mucho algo cuidado, está pasando. hay que ir al colegio y averiguar qué es lo que está pasando en esa institución educativa, porque no estamos hablando que sea un caso específico de abuso, pero si hay un tema de bullying, si hay un tema de alguna dificultad o temor que esté sintiendo el niño o la niña. Muy bien, vamos rápidamente, doctora Daniela Maturana, su minuto de conclusión porque el tiempo se nos agotó. Minuto de conclusión, que muy bueno que estos temas se sigan abordando desde la agenda mediática. Es muy importante que hablemos también los temas. Ahora estaba hablando con Manu Esteves tras de cámaras y demás, que los medios de comunicación nos ayuden a decir las cosas como son, cuando es explotación sexual comercial, cuando es abuso, cuando promovemos el turismo responsable libre de delitos, que no digamos turismo sexual, que lo seguimos viendo, y yo de verdad me estreso mucho cuando dicen el turismo sexual o la prostitución infantil. Es explotación, es abuso. Entonces yo creo que uno de los principales retos es a que los medios de comunicación sigamos teniendo esto en la agenda, sigamos hablando de la sexualidad de manera tranquila, no solo formemos a los adolescentes, formemos a los papás, porque si estamos hablando que esto es una responsabilidad compartida, hay que tener un trabajo para ellos. Y nada, pues muchas gracias por este espacio, por permitirnos hablar de esto. Y un modelo muy importante que sí me parece que no lo dijimos es que hoy en día tenemos un modelo de esta atención integral 360 para niñas, para evitar el embarazo subsecuente, para buscarles un proyecto de vida,
vida, que terminen con la educación, que lo viene haciendo Catalina Escobar con la Fundación Juanfe, ya comprobó el modelo en Cartagena, ya viene trabajando con más de 100 niñas en Medellín. Entonces, ojalá lo que hace Cata Escobar, que es una gran embajadora, una gran amiga del alma, lo podamos seguir fortaleciendo y que independientemente de esta administración se siga trabajando. Hoy conoció a una niña, una madre de Juanfe, sí. Bueno, llegó la hora de irnos. Gracias a la mesa, doctora, las concejalas, Catherine, a Johan y a ustedes. Saben que tienen una invitación todos los lunes a las 8. El próximo lunes tendremos un tema apasionante que es Medellín, una ciudad de turismo, una ciudad de moda. Agradecemos a la doctora Alejandra Quintero en Bogotá y a ustedes. Recuerden que el poder es suyo porque es el programa institucional del Consejo de Medellín. Buenas noches. Chao, chao.